Desde su gestión como legislador fue el que inició este proceso y antes de abordar temas políticos queremos un criterio respecto a lo que está ocurriendo en esta ley de APAS desahuciada ya por el gobierno la pasada semana y se confirmó en horas recientes. Se está proponiendo un nuevo proceso y en el plazo inmediato el APAS deberá seguir pagando una deuda ya condonada hacia el gobierno y prefirió perforar pozos para abastecer de agua a las zonas altas de la ciudad. Ayer el gobierno no recibió las dirigencias cívicas ni de Sucre ni de Potosí. Se vienen las movilizaciones a partir de mañana. ¿Qué dice don Horacio Popper respecto a este panorama? Un gusto de este Global. Buen día. Querido José Luis, muy buenos días, un saludo a todos. ¿Cómo no va a desahuciar el señor Luis Arce Catacora el proyecto de ley si en anteriores ocasiones ya lo había hecho? Y repasemos rápidamente un poco el pasado para entrar dentro de contexto, porque veo que hay muchas cosas que quienes están encabezando esto se han olvidado. El año 2015, querido José Luis, tú recordarás que ante insistentes pedidos míos y proyectos de ley para la extinción de la deuda de APAS, ya el señor Luis Arce Catacora, el mismísimo Luis Arce Catacora, como ministro de Economía de entonces, vino también en etapa electoral para apoyarlo al señor Iván Arciénega a aprobar una ley que era la ley de la bolivianización, que según él iba a alivianar la deuda de APAS. No sé si se acuerdan, pocos días antes de la elección de abril del 2015, el señor Luis Arce Catacora vino a la ciudad de Sucre y dijo: señores, no se exacerben por la deuda de APAS, que yo les presento aquí un proyecto de ley que va a servir para alivianar la deuda de APAS, que consiste en su bolivianización. Y la bolivianización, que era un término mal utilizado, solamente hizo desindexar esta deuda de APAS de las UFBs. Y efectivamente, la deuda no crece ya exponencialmente como crecía en el pasado, pero sigue siendo una deuda pesadísima para el APAS, porque se pagan alrededor de 7.5 millones de bolivianos. En los hechos no cambió absolutamente nada. Ya seguimos pagando una deuda que además está sujeta a intereses al 0.75%, la tenemos que pagar hasta el 2074, etcétera. Y cuando terminemos de pagar, estimado José Luis, la gente tiene que saber, vamos a haber pagado 3 veces más de lo que nos prestaron, si esto siguiera así. Primer engaño fue el año 2015, segundo engaño ha sido el año pasado, cuando nos dijeron que ya la ley había sido aprobada con dispensación de trámite en la Asamblea Plurinacional, pero aquella no llevaba las firmas que de rigor son necesarias, las firmas de los representantes de la directiva de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, y no llevaron porque esa fue pues la trampa que ellos pusieron para que pasadas las elecciones no se pueda aprobar. O sea, también en etapa electoral el año pasado nos vinieron con esa mentira. Y hoy que estamos en etapa electoral nos quisieron también decir que van a alivianar el peso de la escasez del agua en Sucre perforando pozos. Yo no le creo. ¿Por qué? Porque el 2015 nos dijeron que nos iban a alivianar la deuda y la deuda sigue siendo una deuda pesada. El año pasado nos dijeron que se iba a extinguir y no se extinguió, y ahora nos dicen que nos van a perforar pozos y con seguridad no lo van a hacer. Entonces hemos sido tomados por tontos por tercera vez aquí en Sucre. Ahora, ¿qué pasa con esto de la deuda? No hay una voluntad política, como bien lo ha dicho la doctora Silvia Salame, no hay voluntad política. Es más, yo les voy a recordar algo, querido José Luis. El año 2015, cuando yo reclamaba, y estábamos en sesión precisamente en la Cámara de Diputados, yo le reclamaba al señor Luis Arce Catacora, entonces ministro de Economía, que esa deuda nosotros no teníamos por qué seguirla pagando, y menos al Estado boliviano, porque no nos había prestado un solo peso, porque todo el crédito venía de la KfW de Alemania. Él dijo lo siguiente, y lo pongo entre comillas para que la gente lo recuerde. El señor Luis Arce Catacora a mí me respondió diciéndome que los sucrenses deben aprender a pagar sus deudas. Lo repito, entre comillas, lo dijo tal cual: los sucrenses deben aprender a pagar sus deudas. Entonces, ¿cómo un señor que tiene ese concepto sobre Sucre, ya, cómo un
un señor que era ministro y hoy en día es presidente, que tiene ese concepto sobre Sucre, va a pretender extinguir una deuda. No lo va a hacer nunca. Es más, él ha heredado la bronca que le tenía Evo Morales a Sucre, le ha heredado esa bronca. Ahora, si hay un plan B, claro que hay un plan B. Y nosotros lo tenemos, que hemos venido estudiando este tema 6 años, no somos novatos ni advenedizos en el tema. 6 años hemos tratado este tema de la deuda de La Paz. Que hay una solución B, hay una solución B. Ustedes sabían que yo presenté varios proyectos de ley para la extinción, para la subrogación, etcétera. Saben que presenté por la vía judicial ordinaria también una acción popular para extinguir esta deuda y me fue rechazada, pero al momento de ser rechazada, José Luis, y escuchen bien, estimado Esbonco, que también sé que estás allí, ya escuchen bien, cuando a mí me rechazaron la acción popular, el juez que lo hizo me dijo, señores, esta deuda no va a caer hasta que ustedes no impugnen la reprogramación de la deuda. Ahora, ¿qué es la reprogramación de la deuda? Para muchos esto debe sonar nuevo. Señores, y mira, querido José Luis, para tener más detalles, porque el contexto del problema es importante para entender el problema. Cuando la KfW de Alemania nos condona la deuda, desde el 2002 hasta el 2005, el APAS no paga un solo peso. Ya, o sea, nos condona la deuda a la KfW y nosotros dejamos de pagar. Es decir, el 2003, el 2004, hasta principios del 2005, no hemos pagado un peso porque obviamente nos habían liberado de esa obligación. Ya no teníamos ese crédito pendiente. Pero en mayo del 2005, escuchen bien esto, en mayo del 2005, la alcaldía a la cabeza de la señora Aide Nava, algunos miembros del Comité Cívico y del Directorio de La Paz firman una reprogramación de la deuda, aceptándola y poniéndoles el plazo. Son ellos los que le han puesto el plazo para ser pagada hasta el 2074, fueron ellos los que le indexaron la UFB, fueron ellos los que le pusieron 0.75% de intereses. A ver, entonces, el juez dice algo, y esto tienen que entenderlo bien todos. Porque el problema es así, esa deuda, efectivamente el día de hoy el gobierno nacional nos obliga a pagarla, pero ¿quiénes se comprometieron a pagarla? Fueron autoridades sucrenses locales el año 2005, ¿ya? Entonces, esa que es una reprogramación de la deuda, un nuevo contrato leonino, es decir, contrario a los intereses de Sucre, es lo que hay que impugnar. Ahora muchos dirán, ¿y por qué Horacio Pope no ha impugnado todavía? Un momentito, porque desde el punto de vista legal, lo puede impugnar el alcalde, solo el alcalde, o alcaldesa en este caso. Ya lo dijimos el año pasado. Le hicimos saber a través de medios de comunicación a la señora alcaldesa actual que ella podía impugnar, pero no lo hicieron. Por eso, abro aquí un paréntesis, digo, si Horacio Pope es alcalde, Dios mediante, el primer día que yo asuma la alcaldía, yo voy a presentar ese día la impugnación a la reprogramación de la deuda como primera tarea que tendría yo como alcalde. Ese día yo voy a presentar. Es más, la tengo ya redactada la impugnación. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Te explico en otros términos, José Luis, qué es lo que ha pasado. Es como si, digamos, vos, José Luis, te sacaras un crédito, por decirte, del Banco Visa para comprarte un auto. Y lo estás pagando y de pronto el Banco Visa te premia y te dice, señor, usted ya no me va a pagar, esa deuda queda extinta, lo premiamos con la extinción de la deuda y tú dejas de pagar, porque obviamente te la han condonado quienes te han prestado. Pero de aquí a unos años viene el Banco del Estado y te dice, señor José Luis, usted me la va a seguir pagando, y discúlpame la expresión, y tú de tonto, querido José Luis, vas y le firmas una reprogramación de esa deuda para pagarle al Banco del Estado cuando el Banco del Estado no te ha pagado un solo peso, no te ha prestado un solo peso y no le debes nada, pero tú aceptas seguirle pagando a él. Eso es lo que hicieron nuestras autoridades locales en mayo del 2005. Entonces, si queremos que esa deuda se caiga, así en términos coloquiales, si queremos que esa deuda se caiga, querido José Luis, lo que hay que hacer es impugnar
la reprogramación de la deuda hecha en mayo del 2005 a través de la autoridad titular del municipio, que es el alcalde. Así es. Bueno, hemos compartido plenamente esta versión, don Horacio. Vamos a abordar seguramente alguna reacción y usted ya está compartiendo entonces cuál va a ser la primera tarea que va a asumir en caso de ser electo como alcalde del municipio de Sucre. Este tema, por supuesto, va a generar mayores comentarios y, por supuesto, la intervención suya, Horacio. Un gusto hasta cualquier momento. Muy buenos días. Gracias, querido José Luis. Muchas gracias y muy buen día a todos.